son las corrientes, ¿verdad?, que se mueven hoy en día, que hay que declarar, que aquello es tuyo, hay que declarar, ¿verdad?, que vas a tener éxito, hay que declarar que vas a ser sano, y bueno, de tal manera que aquellos que no siguen esta forma de declarar, pues se les tilda de incrédulos, se les tilda de hermanos que no tienen fe. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos comprender en base en la palabra de Dios qué es en realidad lo que podemos declarar. Y vamos a partir de una escritura que se encuentra allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 1. ¿Qué es realmente lo que podemos declarar o qué dice la Biblia respecto a esto? Bendito su nombre. Estamos ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús en el versículo 5 al 8. Amén. De esta parte del Jordán en tierra de Moab resolvió Moisés declarar, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué es lo que resolvió declarar? Esta ley diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: harto habéis estado en este monte. Otra versión dice: bastante habéis estado en este monte. Volveos, partíos e id al monte del Amorreo y a todos sus comarcas, en el llano, en el monte y en los valles, y al mediodía, y a la costa de la mar, y a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo he dado la tierra en vuestra presencia, entrad y poseed la tierra que el Señor juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Bueno, aquí lo que Moisés se atreve a declarar, hermano, es lo que dice esta ley, esta palabra, este mandamiento. Eso, hermano, nos enseña a nosotros qué es lo que debemos de declarar. De esta manera, hermanos, resolvió Moisés declarar esta ley. Eso es, hermano, lo que nos permite la Biblia declarar a nosotros. Mire, vamos ahí al Salmo 50. Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Yo te arguiré y pondrélas delante de tus ojos. Y luego ya dice, bueno, leemos hasta el final: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que arrebate sin que nadie libre. El que sacrifica alabanza me honrará, el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bueno, vemos, hermanos, dice en el versículo 16, pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que declarar? ¿Mis estatutos? ¿Qué tienes tú que andar declarando mis estatutos? Si tú con el ladrón, si era tu parte, con el ladrón corrías y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué tienes tú que declarar? Mis estatutos. Realmente lo que está diciendo, si tú eres
Hipócrita, vives haciendo lo malo y aún así te atreves a declarar mis estatutos. ¿Qué tienes tú que declarar mis estatutos? Job capítulo 38, libro de Job capítulo 38, versículo 16. Amén. 38, 16 dice: en el nombre del Señor Jesús. ¿Has entrado tú a los profundos de la mar? Pregunta, cuestiona a Dios a Job. Y también podemos tomar este cuestionamiento contra todos aquellos que se atreven a declarar. Porque mire, sigue diciendo, ir a las profundidades de la mar. Son inescrutables. Han podido ir, según, a la luna, han podido ir al espacio, pero a las profundidades del mar no pueden. Sí, han logrado a cierta profundidad, pero a las profundidades de la mar es muy difícil que el hombre pueda ir. Sigue diciendo, versículo 17, ¿han sido descubiertas o te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has descubierto las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Atrévete, declara si sabes todo esto. Capítulo 36 de ahí mismo de Job. Mire lo que dice el versículo 26. Amén. Dice: en el nombre del Señor Jesús. He aquí, Dios es grande, castiga a los pueblos, a la multitud da comida. Con las nubes encubre la luz y mándale no brillar, interponiendo aquellas. Tocante a ella anunciará el trueno. La versión 60, ¿cómo dice? Dios es el que declara por medio de sus obras. Pero el hombre, hermano, al cual Dios le dice: ¿qué tienes que tú declarar mis estatutos? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué tienes tú de declarar si con el adúltero era tu parte y con el ladrón corrías con él? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Dice el versículo 1 y versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. En un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche, ¿qué hace? Declara sabiduría. Dios es el que declara a través de sus obras, hermano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara. Allí está Dios, a través de sus obras, declara sabiduría. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 12. Vamos a continuar viendo qué es, hermano, lo que podemos declarar. Proverbios capítulo 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea lo que dice el versículo 17.
El que habla verdad, él es, hermano, el que habla verdad, ¿qué hace? Declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. ¿Qué hace el testigo mentiroso que declara prosperidad, declara que le va a ir muy bien, declara esto, aquello? El testigo mentiroso lo que declara es engaño, pero el que habla verdad, se puede decir que el que habla la verdad, ese sí tiene derecho a declarar por medio de la verdad, hermano. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Allá Juan 17:17 nos da una definición clara de lo que es la verdad. ¿Recuerda? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, el que declara verdad o el que habla verdad es el mismo que puede declarar, pero en base a la verdad de las Escrituras, no en base a su imaginación, no en base al antojo de su corazón y decir, yo declaro que te va a ir muy bien, haz este viaje, amigo, hermano, yo declaro que te va a ir bien en tu viaje, haz este negocio, declara que te va a ir bien. No, hermano, pase Cristo. Podemos declarar, pero con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. La palabra es la verdad. Si algo hemos de declarar, que sea lo que dice la verdad. Hablar verdad. Y el que habla verdad declara justicia, declara lo que es justo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermano, declaraban a alguien sano, ¿sí? Pero no porque ellos se imaginaran en su corazón, no porque ellos sintieran un deseo, no. Mire, vamos a verlo, un ejemplo de ello en Levítico capítulo 14, libro de Levítico. Por aquello, si alguien dice, pues aquí vemos a los sacerdotes declarando sanidad. Pero vamos a ver bajo qué términos. Vamos a ver el contexto. Amén. 14 de Levítico. ¿Estamos ahí? Vamos a leer del 1 al 7. Al cabo son versículos pequeños. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará el sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palos de cedro y grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar la una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro y la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. ¿Y luego qué dice? Y lo declarará limpio, le declarará limpio. ¿Era lo que él pensaba? ¿Era lo que él deseaba? No, hermano, era bajo un ritual que se hacía, un procedimiento ritual que se hacía conforme a la ley. Era la única forma en que los sacerdotes declaraban sano a alguien. Y en el capítulo anterior usted puede ver más en detalle cómo era ese ritual, cómo era ese procedimiento. Pero vamos, ya que estamos ahí en el capítulo 14, nos pasamos al versículo 47 y 48. Amén. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos
también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y mirare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue encostrada, el sacerdote, ¿qué dice? Declarará la casa por limpia, porque la plaga ha sanado. Vea usted bajo qué circunstancias los sacerdotes declaraban limpio, declaraban sano, ya sea a leproso o ya sea limpia la casa. No era, hermano, lo que ellos pensaban, no era el antojo de su corazón, no, lo declaraban siguiendo el lineamiento de Dios, siguiendo los procedimientos de la ley de Dios. Entonces es importante ver, hermano, bajo qué circunstancias los sacerdotes declaraban sano a alguien. Es muy diferente a lo que alguien hoy en día hace y dice, yo te declaro sano. Y muchas veces solamente mueven emociones y no es cierto, hermano, no es cierto que hay sanidad. Y dicen palabras, ¿verdad?, que se hacen ver con tanto poder que dicen, yo ato a los demonios y los echo hasta la profundidad del infierno. Dele. Ni el Señor Jesús, hermano, Él respetó el tiempo. Él sabía que no había llegado la hora todavía de que los demonios fueran lanzados al abismo del Seol o del infierno. Pero hoy en día los que se creen muy poderosos ya se anticipan a mandarlos al infierno, fíjese nomás. Vamos a seguir considerando Deuteronomio 32. Libro de Deuteronomio capítulo 32. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Versículos 7 y 8. Amén. Dice ahí la bendita palabra de Dios. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él, tu padre, ¿qué hará? Te declarará. ¿Pero en base a qué? ¿A lo que él pensaba? ¿A lo que él se imaginaba? ¿A lo que él se le antojaba? No. Vamos a ver qué declararía tu padre. Pregunta a tu padre, que él te declarará a tus viejos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la parte del Señor es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo, trájolo alrededor, instruyólo, guardólo como la niña de sus ojos. Eso es lo que los padres podían declarar. ¿Qué era, hermano? Era palabra de Dios. Era los milagros, simplemente declarar los milagros que Dios había hecho, contarlos a los hijos, contarlos a la generación venidera. Pregunta a tu padre, que él te declarará. ¿Qué cosa? Lo que el Altísimo ha hecho. Eso es lo que podemos declarar, lo que el Altísimo ha hecho. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Ahí, hermano, en el libro de Josué capítulo 4, hay algo muy similar a esto, de lo que se puede declarar a los hijos. Estamos ahí en Josué capítulo 4. Vamos a leer ahí el versículo 21.
Y habló a los hijos de Israel. ¿Quién habló a los hijos de Israel? Bueno, el versículo 20 dice que Josué. Vamos a leerlo también, el 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, ahí está, dice, declararéis a vuestros hijos, versículo 22. Bueno, terminamos de leer el 21. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué os significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos. ¿Qué es lo que tenían que declarar? Lo que Dios había hecho, haciéndolos cruzar el río Jordán. Y ahí estaba el testimonio, el memorial de esas 12 piedras. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Eso es lo que podemos declarar. ¿Dónde dice eso, hermano? Pues en la palabra de Dios. Es más, los padres, nosotros como padres, es lo que debemos de declarar, las obras de Dios. Las obras de Dios, hermano, que están aquí en su palabra. Alabamos el nombre de Jesucristo. Job, vamos ahí al libro de Job. Bendito el nombre de Jesucristo. Nuevamente el libro de Job, capítulo 32. 32, versículo 7. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 6 para ver quién dijo esto. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy menor de días y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Bueno, pues es que si era su opinión, qué bueno que tuvo miedo. Pero vamos a seguir leyendo. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Eso es lo que él pensaba, que los viejos son los que tenían la capacidad de declarar sabiduría. Ciertamente, dice, espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, los viejos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme. Una vez que él entendió que era la inspiración del Omnipotente, él dice, por tanto dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Ahí está, lo que podemos declarar, hermano, es la sabiduría de Dios cuando tenemos, hermano, la inspiración del Omnipotente. Y hoy en día, hermano, ¿sabe cuál es la inspiración del Omnipotente? ¿Dónde está? No es un sueño, no es que si usted se sintió inspirado, no, hermano, ya los santos hombres de Dios hablaron con esa inspiración, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora en su palabra, hermano, en esta palabra es que tenemos la inspiración de Dios para declarar esta sabiduría. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 44, vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 6 al 7. Gloria al Señor Jesucristo. Dice ahí su palabra, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego pregunta, ¿y quién llamará como yo? ¿Y qué más?
Dice en la versión 60, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará. ¿Quién es el que puede declarar lo venidero? Bueno, pues aquí dice la palabra de Dios. ¿Quién denunciará esto o lo declarará y lo ordenará por mí desde el que hice el pueblo antiguo? Anunciéles lo que viene y lo que está por venir. Es Dios el que anuncia lo que viene y lo que está por venir. Y si nosotros, hermanos, declaramos lo que Dios dice, bueno, pues eso es lo que nos está permitido declarar. Declarar lo que Dios dice, declarar su palabra. Eso sí, hermano, podemos declarar lo que Él dice. Pero ya no es una declaración propia de nosotros, es la declaración de Dios. Y nosotros, haciéndonos de sus palabras por fe, podemos declarar solamente la verdad, como leímos allá en Proverbios 12:17, que dice, el que habla verdad declara justicia. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos ahí, hermano, al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan, capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Juan capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer del versículo 25 y 26. Dice en el nombre del Señor Jesús. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, ¿quién Él, hermano? El Cristo, el Mesías. Cuando Él viniere, ¿qué haría? Nos declarará todas las cosas. ¿Quién es el que tiene el derecho de declarar todas las cosas, hermano? Nuestro Señor Jesucristo, y de hecho Él ya vino en su primera venida como Mesías. Muchos, aún su mismo pueblo, no lo conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Pero el Mesías, el Cristo, Él declararía y de hecho declara todas las cosas. Y enseguida le dijo a la mujer, versículo 26, dícele Jesús, el único que dijo, yo soy. Los profetas decían, yo vengo en el nombre del Señor, yo vengo como un representante, pero Jesús no así. Él dijo, yo soy que hablo contigo. Ahí está el Señor Jesús declarando que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, Él es el quien es digno de declarar todas las cosas. Pero aquel que es malo, que es impío, al impío dijo Dios, ¿qué tienes que tú narrar o declarar mis estatutos? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano, pero me vino a la mente, a la memoria, aquel pasaje de aquellos exorcistas vagabundos que intentaron declarar sanidad, declarar liberación en unos endemoniados. ¿Y se acuerda qué les pasó, hermano? Los atacaron, los avergonzaron. Pues ellos creían que así era muy fácil. Como hoy en día muchos creen que es fácil decir, declara que eres sano, declara esto, declara lo otro. No, hermano, lo que podemos declarar, también como lo hizo Moisés, resolvió Moisés declarar esta ley. Nosotros también debemos de tener resuelto declarar esta ley, hermano, esta palabra de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.
Y aún, hermano, cuando Moisés no lo hizo así, que se puso a declarar no conforme a la palabra de Dios, no le fue bien, no hizo bien. Recuerda que el Señor le dijo, habla a la peña para que salgan aguas. ¿Y qué hizo Moisés? No creyó, dice ahí la Biblia, y dice que fue y le pegó. Hirió la peña. No lo hizo conforme a la palabra, no declaró conforme a lo que Dios le había dicho, sino declaró conforme a su sentir. Hizo las cosas de acuerdo a su sentir muy humano. Y bueno, las consecuencias ya las sabemos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? Que él no entraría a la tierra prometida, solamente le iba a conceder verla de lejos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué terrible, hermano, qué peligroso es andar declarando de nuestra propia carne, de nuestro propio sentir, de nuestra propia imaginación. Eso es peligroso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, nuevamente al Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 9. Libro de Eclesiastés capítulo 9, enseguida de Proverbios está Eclesiastés. Vamos al 9, versículo 1. Amén. Ciertamente dado he mi corazón a estas cosas. ¿Para qué? Para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están ¿en dónde? En la mano de Dios, y que no sabe el hombre ni el amor ni el odio por todo lo que pasa delante de él. Salomón, en la sabiduría que Dios le dio, él dijo, esto declaro, ciertamente dado he mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en mano de Dios. Eso es lo que concluyó, todo está en mano de Dios. ¿Qué quiere decir en mano de Dios? Todo está en la voluntad de Dios. Así es que cuando alguien llame a declarar, acordémonos de lo que dijo Salomón en esta escritura, que todo está en la mano de Dios, todo está en la voluntad de Dios. Si Él quiere, se hace. Entonces, esa tendencia moderna de andar declarando, Santiago el apóstol nos dice, o Jacobo, más bien deberías de decir, si Dios quisiere y viviéramos. Eso lo dice Santiago 4. Vamos a leerlo, Santiago 4, versículo 13 y 14. Ea ahora, es una interjección que dice, ea ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Esa expresión como se parece mucho, como que se parece mucho a los que declaran. Declare, hermano, que va a ir y hasta dicen, ¿verdad? Declare por fe. Declare que va a comprar y que va a ganar y que va a tener éxito en su mercadería, en sus negocios. Pero el Señor lo habla y lo dice como un lamento, como diciendo, ea, hay como un lamento los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Versículo 14. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir, en lugar de andar declarando y decir vamos a comprar y vamos
a ganar y nos va a ir muy bien. En lugar de eso, ¿qué hay que decir, hermano? Si el Señor quisiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Eso es, hermano, lo que podemos decir, porque todo está, como dijo Salomón, en la mano de Dios, en la voluntad de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos ahí a Daniel, hermano, libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 5, un varón que declaró sabiduría, pero porque tenía revelación de parte de Dios, hermano. Él declaraba lo que Dios le decía. No era su imaginación, no era lo que él se pensaba, no era su opinión. Mire, vamos a leerlo desde el versículo 11, capítulo 5 de Daniel, versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice ahí su palabra bendita. Gloria a Dios. Y en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Vamos a leer desde el 9, mire. Entonces el rey Belsasar fue muy turbado y se le mudaron sus colores y alteráronse sus príncipes. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive, no te asombren tus pensamientos, ni tus colores se demuden. Ya de manera más específica, dice que la reina fue la que dijo esto. Versículo 11. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como ciencia de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor tu padre, el rey tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños. ¿Y qué más hacía? Y declarando preguntas o enigmas, deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él mostrará la declaración. Note usted que Daniel era llamado Belsasar en el reino de Babilonia y este era el rey Belsasar. Un poquito ahí hay una T que hace la diferencia. Versículo 13, y entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey y dijo a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, que leyesen esta escritura y me mostraren su interpretación, pero no han podido. ¿Qué no habían podido? Mostrar la declaración del negocio. Pero allí estaba Daniel, hermano, para declarar. Llámese a Daniel y él mostrará la declaración. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero lo que Daniel se atrevió a declarar, hermano, era porque Dios le enseñó, porque el Señor le reveló. No era, hermano, lo que él sentía, no era lo que él se imaginaba, no era su propia opinión, era lo que el mismo Dios le revelaba. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, esto dista mucho, hermano, de los predicadores que hoy en día hablan mucho de declarar. Declare prosperidad, declare que va a ser, su casa va a ser la más bonita
de la colonia, de la cuadra, declare que va a tener el carro del año, declare que va a ser sano. Santo Dios. ¿Eso es lo que Daniel declaraba? No, hermano, Daniel le declaraba lo que Dios le revelaba. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio según Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios. Mateo 16, versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús. ¿Qué comenzó a hacer Jesús? A declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor declaró, hermano. Amén, pero declaraba de acuerdo a lo que estaba escrito. Y además, Él mismo era Dios, hermano. Él mismo es el Señor, Dios Todopoderoso, quien puede declarar las cosas sin que se dé lugar a la duda, a la incertidumbre. Vea, hermano, lo que dice ahí Lucas capítulo 24. Evangelio según Lucas 24, versículo, como el Señor les habló a aquellos discípulos que iban camino a Emaús y les dijo, versículo 25 al 27, ¿lo tenemos? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, ¿qué hacía el Señor? Les declaraba cómo o con qué en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, así sí, ahí está el ejemplo. El Señor mismo declaraba, pero en las escrituras o por todas las escrituras. Lo que podemos declarar, hermanos, es la verdad, es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros pensemos, nos imaginemos o que sea nuestra propia opinión. No, hermano, eso no es de Dios. Vamos ahí a Hechos 17, libro de los Hechos, capítulo 17. Leemos ahí el versículo 1 al 3. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 días de reposo disputó con ellos de las Escrituras. ¿Y qué hacía Pablo, hermano? Con las Escrituras. El 3, ¿qué dice? Declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, al cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Ahí sí, hermano, Pablo declaraba, pero con las Escrituras. Disputó con ellos y de las Escrituras, declarando y proponiendo lo que las Escrituras decían, hermano. Entonces, si alguien va a declarar, pues declare verdad, declare de las Escrituras. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Vamos ahí, hermanos, a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios 14. Leemos el versículo 23. Amén. Al
25. Dice en el nombre del Señor Jesús: de manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablan lenguas y entran indoctos o infieles, otra versión dice, o incrédulos o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? Mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Y qué hará, hermano? Declarando. ¿Qué es lo que declara un hombre así ya postrado y humillándose ante Dios? Que verdaderamente Dios está en vosotros. Una declaración, hermano, de parte de Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Eso es, hermano, lo que podemos declarar, verdad solamente. Primera a los Corintios, capítulo 3. Ahí donde estamos, pero en el capítulo 3, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Leemos desde el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día, o sea, el día, ¿cuál día? Se refiere, hermano, al día de la venida del Señor. El día, ¿qué dice? La declarará. Dios en ese día es el que va a declarar nuestra obra, hermano. Si nuestra obra fue de Dios o no. Porque por el fuego, dice, será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Dios en ese día va a declarar. Él va a declarar nuestra obra, si es de Dios o no es de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Leemos del versículo 6 al 11. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice o sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso ¿de qué? De declarar, por cuanto sois débiles para oír. No, hay cosas que son difíciles de declarar, pero aún hay quienes son muy atrevidos y declaran esto, declaran lo otro. Aún aquí, hermanos, refiriéndose a lo que la Biblia dice de Melquisedec, dice dificultoso de declarar, por cuanto sois débiles para oír. ¿Y quién es el que puede llegar a declarar algo dificultoso? Bueno, pues el 12, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Ahí está, hermano, los que son verdaderamente maestros, los que ya no toman leche, los que ya no son niños en la palabra,
Esos son los que pueden declarar lo que dice la Escritura y que a veces, hermano, es dificultoso. Pero vamos a declarar, hermanos, si tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la inspiración de Dios en su palabra o por su palabra, podemos declarar aún cosas dificultosas, como dice ahí, pero de su palabra. Por último, hermano, vamos a leer ahí en Jeremías, capítulo 23. Mire aquellos que se atreven a declarar cosas de su corazón. Lo tenemos, Jeremías 23. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice en el nombre del Señor Jesús: Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión. ¿De dónde, hermano? De su propio corazón, no de la boca del Señor. Y dicen atrevidamente: yo declaro esto, declaro sanidad, declaro prosperidad para ti, declaro bendición. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón dijeron: no vendrá mal sobre vosotros. Hermano, ¿no le parece que se parecen mucho a los que declaran hoy en día prosperidad, bendición, éxito? Dicen atrevidamente. Pero mire, sigue diciendo ahí un poquito más adelante el 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensen cómo hacen a mi pueblo, o no piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. Sí, no diga que, no se atreva a decir que el Señor le mostró, el Señor le dijo. No, si es sueño, pues cuente sueño. Y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los profetas, dice el Señor, que endulzan sus lenguas y dicen: Él ha dicho. He aquí yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y contáronlos e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Hermano, lo que podemos declarar, hermano, es lo que las Escrituras dicen, hermano, solamente. Lo que podemos declarar a nuestros hijos son las obras de Dios que están escritas. Es su palabra, no la imaginación de nuestro corazón, no nuestra opinión propia, no nuestro pensamiento, sino solamente palabra de Dios. El mismo Señor Jesús, leímos, comenzando desde Moisés y todos los profetas, declaraba por todas las Escrituras lo que de él decía. Eso es, hermano, lo que vemos en la Biblia de los que declaraban palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Gracias al Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada. Bendito su nombre.